Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Bloqueos, estados en ejecución de procesos, programación paralela, fuertemente acoplada, programación débilmente acoplada. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Este video permitirá continuar con los videotutoriales para el desarrollo de habilidades en administración de sistemas de cómputo. Analizaremos los bloqueos, estados en ejecución de procesos, programación paralela, fuertemente acoplada, programación débilmente acoplada, programación concurrente. Recuerden que sigue en pie la campaña de reforestación y les informo con mucho agrado que ha tenido ya eco en varios sectores. Hemos logrado conjuntar esfuerzos para la reforestación, por lo que agradezco el apoyo de los que se han sumado a esta campaña. De la misma manera les comento que la próxima semana continuarán sembrándose árboles por las zonas donde habitan los voluntarios. Espero pronto tener más información. Gracias a todos los que han apoyado este proyecto, y recuerden el compromiso de cuidar los árboles que ya se sembraron. Me informaron el día de hoy que la semana pasada se llevó a cabo la reforestación de 1 hectárea y esto me da mucho gusto. Un reporte a la semana con fotos y videos proveerán al canal de material para seguir invitando al proceso de reforestación. El video especial, atendiendo a la solicitud que me han hecho, en cuanto lleguemos a las 3000 horas de reproducción, publicaré un video especial. Para esto les pido de favor que me indiquen qué canción quieren que les cante, porque me están pidiendo que cante una canción y además que juegue con algunos grupos de alumnos un videojuego en línea. Necesito prepararme para eso, pero también lo haré. No les fallaré en eso. Bueno, comencemos y espero les sea de mucha utilidad. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son bloqueos y estados durante la ejecución de procesos. Esto nos lleva a un complemento de lo que corresponde a lo que es la estructura de los sistemas operativos, y es uno de los detalles más importantes en lo que es la administración de los sistemas operativos. Bueno, dentro de las operaciones más básicas y a la vez más complejas de la computadora, encontramos precisamente los procesos. Los procesos es aquello que transforma los datos en información. Esto nos permitirá entrar en el mundo de lo que corresponde al funcionamiento interno de una computadora, ¿sí? O por lo menos a lo que es la forma de decir cómo funciona la computadora. Siempre que le pidamos a una computadora que haga algo, lo primero que va a hacer la computadora es recibir información como entrada, ejecutar algunas acciones que les vamos a llamar procesos, y después entregar lo que vamos a conocer como salida. Todo lo que nosotros hagamos en una computadora funciona de esa manera. El esquema es: recibe datos en entrada, procesa esos datos o cambia los datos de alguna manera y entrega el resultado de esos cambios. Un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo, que consiste en un conjunto de estructuras lógicas formado por las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas en el microprocesador.
Su estado de ejecución en un momento dado nos da valores de registro en el CPU para dicho programa. Esto que les quede claro, un programa es una serie de instrucciones lógicas que se almacena en memoria secundaria. Eso es un programa. Normalmente se le conoce como archivo. Cuando el programa es asignado y se le asignan los recursos como es memoria y procesador, entonces es cuando se transforma en lo que llamamos proceso. Mientras no tenga recursos asignados, no es un proceso. Cuando ya tenga los recursos asignados, entonces ya es un proceso. Su estado de ejecución en un momento dado, ¿sí? O sea, los valores o los registros del CPU que se le asignan, ¿sí? Permiten la ejecución de dicho programa. La memoria de trabajo, o sea, la memoria que se le reservó a sus contenidos, es parte de los recursos que se le asignan y la información que permite que el sistema operativo tome la rienda sobre qué ejecutar primero y qué ejecutar después, es lo que se conoce como planificación. ¿Ok? Bueno, los procesos están definidos, vamos a decir, entre los sistemas como procesos que pueden ser ejecutados en una sola secuencia de pasos y que se llaman procesos monohilo, o cuando tenemos varias secuencias de pasos que pueden ser ejecutados al mismo tiempo y que es lo que se conoce como multihilo, donde un proceso consta de uno o más hilos precisamente. La memoria de trabajo, que sería la memoria RAM, en donde se ejecuta el proceso, porque acuérdense que hay una premisa fundamental y que es: un proceso no se puede ejecutar si no se encuentra cargado en la memoria RAM, en la memoria principal. Esta memoria nos permite trabajar uno o varios hilos dependiendo de la forma como esté estructurado el proceso. Cada hilo consta de instrucciones y estados de ejecución. Los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo. Acuérdense, si un proceso es cargado a memoria principal y se le asigna la memoria para su ejecución y se le asigna, o memoria de intercambio, y se le asigna procesador, entonces se transforma de programa en proceso. Pero si yo le quito los recursos, entonces lo vuelvo a transformar en programa. Eso se llama a que sea destruido. Yo creo un proceso cuando le asigno los recursos y destruyo un proceso cuando le quito los recursos. ¿Sí queda claro esto? La comunicación, bueno, esto se debe hacer cargo de la comunicación entre los procesos, pero lo hace a petición de otros procesos. Muchas veces un proceso llama a un subproceso u otro proceso para su ejecución. El mecanismo por el cual un proceso crea otro proceso se denomina bifurcación o fork. Esta es importante. Si nosotros vamos a llamar un proceso dentro de otro proceso, eso se le llama bifurcación. Esto es fork en inglés. Entonces, es porque me estoy derivando hacia otro proceso. Por eso se le llama bifurcación. Los nuevos procesos son independientes y no comparten memoria, es decir, no comparten la información con el proceso que los ha creado, a menos que tengan una instrucción específica. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de procedimientos, que es un proceso al final de cuentas, estamos hablando de que estamos asignando a variables independientes los resultados que ahí se procesan. Mientras que si nosotros hablamos de una función, la función es llamada por un proceso, viene a ser otro proceso de cálculo interno, no almacena el resultado dentro de la función, sino que devuelve ese resultado al proceso que lo llamó, solo en ese sentido. Esa es la diferencia entre una función y un proceso. ¿Ok? El principal trabajo del proceso es ejecutar las instrucciones de máquina que se encuentran en memoria principal. Estas instrucciones se encuentran en forma de programas.
Para que un programa pueda ser ejecutado, el sistema operativo crea un nuevo proceso. Esto es, lo carga a memoria principal, le asigna memoria para ejecución o de intercambio, le asigna el procesador para que pueda ser ejecutado. ¿Está claro? El procesador ejecuta entonces una tarea tras otra como instrucciones del mismo proceso. En un entorno de multiprogramación, el procesador intercalará la ejecución de instrucciones de varios programas que se encuentran en memoria. El sistema operativo es el responsable de determinar las pautas de intercalado y asignar los recursos para la ejecución de estos procesos. Si ustedes recuerdan, en videos anteriores vimos precisamente, por ejemplo, el round robin, la ejecución del round robin, en donde se asignan ciertos quantums para que vayan ejecutándose los procesos paso a paso, digamos 2 o 3 quantums, 2 o 3 ciclos de reloj que se van ejecutando, y luego va cediendo el control a los otros procesos, porque ahí tenemos una forma de ejecución apropiativa, y entonces los procesos pueden suspender su ejecución para ejecutar otros, y esa es la manera en que se van ejecutando. Es precisamente esto que nos está explicando aquí, ¿ok? Bueno, modelos de 2 estados. El modelo de 2 estados nos lleva a lo siguiente. El modelo de estados más simple es el de 2 estados. En este modelo, un proceso puede estar ejecutándose o no. Cuando se crea un nuevo proceso, se pone en estado de no ejecución, como lo vemos aquí en la imagen. No ejecución, o sea, se detiene. Mientras, en algún momento, el proceso que se está ejecutando pasará a estado de no ejecución, y otro proceso se elegirá de la lista para que los procesos puedan estar en estado de ejecución. Ojo, esta estructura que ven aquí que dice entrada, proceso, salida, es la forma más simple de programación, en donde o no lo estoy ejecutando o sí lo estoy ejecutando. Puedo generar una función que se llama expedir o pausar. Esto es, si yo me voy a expedir, entonces me voy al estado de ejecución, y si me voy a pausar, me voy al estado de no ejecución. Es la forma más simple de ejecutar un proceso, que puede ser en ejecución o en no ejecución. Nada más tiene 2 estados, son los 2 estados fundamentales. Cuando ponemos en ejecución un programa, automáticamente se creará un proceso. Era lo que les comentaba hace rato. El programa está en memoria secundaria, lo pongo en ejecución, le asigno proceso, le asigno memoria, y entonces estamos hablando de un proceso. Lógicamente, este proceso va a pasar por distintos estados durante su vida. Puede estar en espera para empezar a procesar datos, pero como el procesador está ocupado, tendrá que esperar hasta que esté disponible. También podrá estar esperando a que el usuario le entregue algún dato o algún recurso, ¿sí? O lo tenga que leer de algún disco. Esto se llama interrupción. Si ustedes recuerdan, cuando hacemos intercambio de páginas, generamos interrupciones, y entonces tenemos que esperar la ejecución del proceso hasta que se cargue esa página al recurso. Y mientras no podrá seguir con la ejecución, pues hasta que no tenga el dato o el recurso que requiere, no podrá realizar los cálculos para los que se programó. Su estado normal será en ejecución de las instrucciones programadas, es decir, estar haciendo uso del procesador. ¿Está claro? De los estados del proceso, continuando con esto, los estados por los que puede pasar un proceso durante su existencia en el sistema pueden dividirse de la siguiente manera. Ejecución. Ejecución corresponde al estado en el que se encuentra un proceso cuando tiene el control del procesador. En un sistema
con un único procesador, este estado solo puede tener un proceso. En la actualidad la mayoría de los procesadores no trabajan con un solo núcleo, trabajan con varios núcleos en el procesador, por los que pueden ejecutar al mismo tiempo varios procesos. Estamos. Preparado. Los procesos que están dispuestos para ser ejecutados, pero que no están en ejecución debido a alguna causa, puede ser una interrupción o haber entrado en una cola de espera cuando estaba en ejecución otro proceso, o algún otro tipo de decisión que el planificador de procesos del sistema toma por el sistema operativo. También puede estar en modo de bloqueo, esto es, los procesos que no pueden utilizar el procesador porque han realizado operaciones que exijan una espera, como por ejemplo operaciones de entrada y salida. Las operaciones de entrada y salida toman datos de la memoria secundaria, eso genera una interrupción del procesamiento hasta que pueda continuar la ejecución. Esto lo vimos en lo que es el manejo de la paginación o la segmentación, que funciona de esta manera. El proceso permanecerá en este estado hasta que termine la operación o se produzca el evento por el que se está esperando. Además, puede haber otros dos estados que podemos considerar que es no activos y que corresponde a una suspensión de la ejecución del proceso, que podríamos decir que son procesos que pasan a un estado catatónico, un estado de pérdida, vamos a decir, de control, o un estado en donde se demerita la función del mismo, a la espera de que se despierten en algún momento. Catatónico está dormido, está ausente, vamos a decir, en ese momento, y vuelvan a estar activos. Es una forma, y se llama suspendido preparado. Esto es, está preparado, pero por algún motivo en particular no puede ejecutarse, y entonces está suspendido, lo suspendo. No hay memoria suficiente, está ocupado el procesador, etc. Entonces lo tengo que suspender. El estado al que lleguen todos aquellos procesos que hayan sido suspendidos sin tener pendiente una operación de entrada y salida, por ejemplo, se conoce como suspendido preparado. Otro es el suspendido bloqueado. Esto es, tendrá este estado todos aquellos procesos que, estando pendientes de un evento, hayan sido suspendidos, es decir, todos los procesos que estando bloqueados, el sistema operativo reciba la orden de suspenderlos, pasarán a este estado que es suspendido bloqueado. Si nosotros lo vemos gráficamente, podemos entender lo siguiente: la gestión del procesador nos viene aquí, está preparado, está suspendido, bloqueado y bloqueado. Esto es, tenemos aquí, nosotros podemos suspender un proceso cuando lo tenemos preparado, pero por algún motivo no lo puedo mandar a ejecución. Si yo lo mando a ejecución, entonces lo estoy despachando. Pero vamos a suponer que estoy trabajando con grupos de quantums para la ejecución del mismo. Se le terminan los grupos de quantums para la ejecución del mismo y entonces se regresa de ejecución a preparado. Va a estar preparado, pero no lo puedo ejecutar porque no tiene los recursos o no tiene el control de procesador en ese momento. Cuando está preparado y vamos a suponer que requiere la carga de información que esté en memoria secundaria, entonces lo tengo que suspender a fuerza hasta que cargue la información de la memoria secundaria. Para eso se requiere precisamente esta acción, que es la de suspendido. Cuando ya tiene la información, la carga, los recursos y le van a dar el manejo del procesador para que pueda ejecutarse, entonces se hace lo que es la reanudación del proceso. Otro problema es cuando cae en bloqueado, y esto es, ¿sí?, porque, vamos a decir, este proceso se encuentra en ejecución y de pronto lo tengo que parar, lo tengo que meter a espera por un evento que a lo mejor no era un evento que estábamos esperando. Se bloqueó la memoria, se saturó la memoria,
el procesador se bloqueó porque hay otros procesos en ejecución, y entonces lo que tengo que hacer está compitiendo por un recurso, una impresora, la escritura o la lectura de un disco duro, de una base de datos, y entonces eso me va a generar un bloqueo porque no tengo los recursos disponibles. Y entonces aquí ya no se va a suspensión, sino se va directamente a bloqueo. El bloqueo solo puede liberarse cuando se da un evento que libera los recursos para que se prepare el proceso y pueda volver a ejecutarse. También cuando está suspendido preparado, si se genera, por ejemplo, un evento, de aquí de bloqueado puede pasar a suspendido bloqueado, y si hay algún evento, entonces se da una suspensión de preparado, puede llegar a preparado por este otro camino y después ejecutarse. Existen varias rutas por las que puede generar ya sea bloqueos, suspensiones o preparación para la ejecución del proceso. Sí. No, es peor cuando está bloqueado. El bloqueo es lo más grave que puede pasar en un sistema de cómputo. ¿Sí? El suspendido no tiene problema porque nada más es liberar la suspensión y vuelves a tenerlo preparado para su ejecución. Pero cuando está en bloqueo, ahí sí es complicado, porque o ocurre un evento externo, incluso a veces al sistema operativo, liberación de una impresora, encendido de una impresora, etcétera, y entonces se puede dar el desbloqueo. Mientras no haya el desbloqueo no puede seguir, ¿sí? Entonces, cuando está suspendido no, porque nada más cosa de a lo mejor esperar un turno o algo así, y entonces se da la reanudación del proceso. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Muy bien, entonces tenemos un proceso nuevo, lo admitimos, lo ponemos listo porque le asignamos los recursos necesarios, lo mandamos a ejecución. Si terminó la ejecución, pues se va a la salida como terminado. Si no terminó, se regresa por el fin de tiempo de ejecución. O si está compitiendo por un recurso que no tiene disponible, entonces se manda a bloqueo. Y hasta que no se genera un evento de liberación de bloqueos, entonces vuelve otra vez a listo para poder ejecutarse. ¿Sí queda claro esto? ¿Se entiende? Procesos suspendidos. Los procesos suspendidos tenemos entonces están listos pero suspendidos. Tenemos un proceso nuevo. Se puede mandar a listos y suspendidos o a listos para ejecución. Si lo manda a listos, se va a ejecución directa, pero si lo manda a listos suspendidos, no lo puede ejecutar hasta que de listo suspendido recibe todos los recursos necesarios y entonces lo manda a listo. De listo lo manda a ejecución. Si tiene el suficiente tiempo, lo termina y manda a terminado. Si no tiene suficiente tiempo, entonces lo manda a listo de nuevo a esperar turno de recursos para poderse ejecutar. Pero si algún evento lo para porque no existan los recursos necesarios, entonces se va a ir de ejecución a bloqueo. El bloqueo puede quedarse aquí o puede empezar a recorrer para irse a bloqueo suspendido, y cuando se liberan los recursos se va a listo suspendido, a listo y a ejecución. ¿Esto queda claro? ¿Sí? Ok, entonces los procesos para el sistema operativo son tablas de bloques de control de proceso. Ojo, esto es importante, bloques de control de proceso, conocidos como PCB. Estos bloques de control de proceso con los estados del proceso, todos tienen todos los estados correspondientes, que será listo, ejecución, terminado, suspendido, bloqueado, que son todos los estados que puede tener un proceso. El bloqueo de control de proceso es la estructura de datos central y más importante de un sistema operativo. Muy bien, cada proceso se representa en el sistema operativo a través de un bloque de control de proceso. Un bloque de control de proceso, que es PCB o BCP, también se lo puede encontrar en algunos libros porque cambian el orden, ¿sí? Pero es bloque de control de procesos. Un PCB mantiene información del proceso de un estado actual y datos y variables que sirven
al sistema operativo para planificar. Por prioridad, normalmente los procesos se ejecutan por prioridad. ¿Qué es que se ejecuten por prioridad? Que de acuerdo a un atributo del proceso se le asigna un orden de ejecución en el procesador, ¿sí? Y esto es lo que se genera como las colas de ejecución de proceso. Bueno, en esta estructura se almacena información acerca del estado del proceso, su contador de programa, puntero de la pila, límites de la memoria, estado de los ficheros de planificación, etc. La zona de memoria donde se colocan los bloques de control de proceso es solo accesible al estado supervisor del sistema operativo. El sistema operativo tiene varios estados. Uno de los estados que tiene es el estado supervisor, ¿ok? Su tamaño dependerá del número de procesos máximo que soporte el sistema y será determinado al configurar el sistema, ¿vale? Los objetivos del uso de los bloques de control de proceso son almacenar información de cada proceso que sirva para la planificación que hace el sistema operativo, para ejecutar cada proceso de una manera correcta y en general para almacenar la información de cada proceso que usará el sistema operativo. La información de un bloque de control de proceso es el puntero que localiza al proceso en memoria. Dense cuenta que para el sistema operativo toda la memoria que utiliza para control de proceso y para control de direcciones de memoria son punteros. Esto quiere decir es memoria dinámica, no es memoria estática. Solo la va a asignar como recurso cuando la requiera. Mientras no la requiera, no la va a asignar como recurso. No es memoria estática, no es un puntero entero, ni real, ni string, ni un arreglo de datos tampoco. Eso son memoria estática. Esto es un puntero, o sea, solamente apunta a una dirección de memoria en donde se encuentran este tipo de estructuras, que es la memoria dinámica, que seguramente ustedes lo trabajaron en estructura de datos. En estructura de datos, ¿cuál es la diferencia entre la programación normal de la programación, por ejemplo, estructurada o programación orientada a objetos con respecto a estructuras de datos? Precisamente es el manejo de memoria dinámica, ¿ok? El estado del proceso, hay 5 estados básicos entonces del proceso. ¿Se acuerdan cuáles son los estados básicos del proceso? Decíamos que era listo, en ejecución, suspendido, bloqueado. Nada más. Repito, es listo, en ejecución, suspendido, bloqueado y bloqueado. Son los 5 estados que existen para la ejecución de los procesos. ¿Quedó claro? ¿Perdón? Bueno, terminado es ya salió del sistema. Cuando ya terminas un proceso es porque ya salió del sistema. Entonces ya no se puede considerar como uno de los estados de ejecución de procesos, ya está fuera. Entonces es terminado. El número del proceso, Process ID, sirve para identificar dentro del sistema. De hecho, ustedes cuando quieren suspender la ejecución de un proceso, pueden irse incluso a línea de comando y pedirle que les muestre el listado de los procesos y les va a mostrar números, el número de identificación del proceso, que se conoce como PID, ¿sí? Que es el número de identificación del proceso, y ustedes ya le pueden decir que suspenda el proceso 650 o 350, y es el proceso que corresponde a una ejecución específica. El contador del programa es la posición actual en donde va la ejecución del proceso. Esto es, como son varios pasos que va a tener un proceso, hay un contador que va diciendo en qué paso va ese proceso. Los datos de la pila es la pila en donde se va a ejecutar ese proceso, ya sea para intercambio de datos o ya sea para operaciones, ¿ok? Registros usados por el proceso, ¿sí? Son variables, las prioridades, la lista de archivos abiertos y los códigos de instrucción. Una vez más, los registros usados por el proceso son variables,
la prioridad, la lista de archivos abiertos y los códigos de instrucción. Los códigos de instrucción los van a encontrar en los registros del procesador. Por otra parte, los sistemas operativos disponen de estructuras para vincular los PCBs, llamadas o bloques de control de sistema, ¿sí? Es el SCB. El SCB se conoce como bloques de control de sistema y los PCB se conocen como los bloques de control de procesos. Son los dos que existen: bloques de control de sistema y bloques de control de procesos. Un SB es similar a un PCB, pero lo utiliza el sistema operativo para enlazar los PCB residentes en la memoria principal. Los SCBs contienen PCBs, o sea, un SCB tiene dentro, vamos a decir, los PCBs, que son los bloques de control de procesos. El SCB son los bloques de control de sistema. Estos son superiores, son mayores que los PCBs, por eso los pueden contener. Su información es excepciones, interrupciones, fallos de CPU, PCB, reloj y consola. Recuerden que los que analizamos cuando vimos el manejo de memoria principal eran las interrupciones. ¿Está claro? Por la carga de información de memoria secundaria a memoria principal precisamente. ¿Ok? Para identificar un proceso que se asocia a un número único i, tal que 0 es menor o igual que i, menor que n, siendo n el número máximo de procesos que se puede soportar en el sistema, el cual indica la profundidad de la multiprogramación del sistema. Esto es, nosotros podemos tener monoprocesos que van a estar en espera y un solo dato. Vamos a decir, la ejecución se lleva directamente como un monoproceso, y la otra es el multiproceso, en donde puedo romper la ejecución del mismo para ejecutar el siguiente. Les pido de favor que si no están suscritos al canal se suscriban, ya que esto le da vida y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Espero contar con su apoyo para compartirlo con sus contactos y redes sociales para ganar audiencia y horas de reproducción. Si no reproducen el video en el canal, no apoyan al mismo. Si descargan, no apoyan al canal y no genera tiempo de reproducción. Y si no le dan like, no apoyan al canal. Y si no envían comentarios, tampoco. Es importante su visita activa en el canal y reproducirlo en el propio canal de YouTube. Agradezco su apoyo y espero que este esfuerzo siga creciendo. Continuemos. Bien. Ejecución. Este estado se reflejará directamente en el PCB, que es el bloque de control de procesos, y en el SCB, que es el bloque de control de sistema. Recogerá un puntero al PCB, ¿sí? Y que representa al proceso que está haciendo uso del procesador. Esto es, yo tengo en memoria este proceso, se está ejecutando, tiene asociado el procesador para su ejecución, está apuntado ejecutándose, y entonces va a tener un apuntador para indicar que está ejecutándose. Cuando yo quiero suspender un proceso en particular, tengo que identificar ese número de proceso para poderle decir a la máquina si quiero suspenderlo, si quiero bloquearlo, si quiero eliminarlo, destruirlo, o si quiero continuarlo. ¿Está claro? Esto es por medio de números. Son números que apuntan a los procesos. Preparado. En este estado estarán todos los procesos que puedan hacer uso del procesador, pero como está ocupado, deben esperar. Están preparados. No están en ejecución, no están en proceso como tal, están preparados. Por ello existirá una cola de procesos preparados donde el bloque de control de sistemas
apuntará el primer PCB de ese bloque, ¿sí?, de la cola, y este al tercero y así hasta el último proceso preparado. Bloqueado: todos aquellos procesos que estén esperando a recibir algún estado desde algún dispositivo de entrada-salida. Esto es, está bloqueado porque generó una interrupción, porque está esperando información de la memoria secundaria. Por ello habrá una cola del bloque de control de procesos por cada dispositivo. Esto es, impresoras, archivos, bases de datos, lector de CD-ROMs, DVD-ROMs, pantallas, ¿sí? son dispositivos sobre el que se haya lanzado la petición de lectura o escritura de datos. Igualmente estarán en este estado todos aquellos procesos que estén esperando por un evento, o sea que están bloqueados, están esperando un evento para que se libere un recurso y pueda ser liberado para su ejecución. Suspendido preparado es idéntico al estado de preparado, pero está suspendido, no puede llevarse a cabo por alguna situación. No es un bloqueo, está suspendido únicamente. Bloqueo es cuando definitivamente no tiene el recurso. Suspendido bloqueado es idéntico al descrito en el proceso de bloqueos. Está bloqueado y está suspendido y no se puede llevar a cabo. ¿Ok? Pueden verse todas las colas de estados y sus relaciones. Esto es gestión de programas, los preparados, los bloqueados, los suspendidos bloqueados, los suspendidos preparados, son colas de estados, los que están en ejecución y el completado. ¿Ok? Ahora, con respecto a las transiciones de estado, ¿qué es una transición de estado? Cuando un proceso cambia de un estado a otro, a ese periodo se le llama transición. Un proceso puede cambiar de estado varias veces a lo largo de su vida dentro del sistema. Recuerden que un proceso se dice que está vivo en el sistema cuando tiene recursos asignados, está preparado o está en ejecución. Estos cambios es lo que conocemos como transiciones de estado. Comienzo de la ejecución. Cuando el usuario da la orden de ejecutar un programa, el sistema operativo lo primero que hace es crear un proceso. Si hay otros procesos en el sistema y alguno está haciendo uso del procesador, no se le quitará. Al comenzar su ejecución, el programa y crearse el proceso, el sistema operativo en la cola del bloque de control de procesos, ¿sí?, tiene los procesos preparados. Aquí quiero hacer una aclaración. Un proceso no se va a suspender a menos que esté dentro de una administración de procesos de tipo apropiativo. Si ustedes recuerdan, en el video donde analizamos la administración de procesos, analizábamos el FCFS, el SJN, que son no apropiativos. Estos no se pueden suspender, no puede suspenderse la ejecución de esos procesos cuando ya están en ejecución, mientras que el SRT y el round robin son procesos sí apropiativos que sí permiten la ejecución del proceso para después continuar con la misma. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Paso a estado de ejecución. Siempre que el procesador se quede vacío y en la cola de preparados, hay algún proceso, se pondrá en ejecución el primero, ¿sí?, de la lista, y después el orden de la lista correspondiente. Ojo, de acuerdo a la prioridad. La prioridad no quiere decir que sea el orden de llegada. La prioridad puede ser el orden de llegada, o puede ser el proceso más pequeño, o puede ser el trabajo con más antigüedad en el sistema, y eso va cambiando las prioridades de los procesos. ¿Está claro? Bueno, transiciones de estado. El procesador vacío, si yo tengo un procesador vacío, es porque termina de ejecutar un proceso, recibe una interrupción que exija la suspensión de un proceso, o porque finaliza el tiempo de procesamiento asignado. Esos son los tres eventos que pueden generar un procesador vacío.
El procesador de la computadora siempre debe estar en ejecución. Si no está en ejecución, repito, es o porque termina de ejecutar un proceso o porque recibe la interrupción del proceso que está ejecutando, ¿sí?, y suspende el proceso, o porque finaliza el tiempo de proceso asignado para dicho proceso. ¿Está claro? El paso a estado bloqueado es un proceso que se encuentra en ejecución, puede solicitar del sistema quedarse esperando por algún evento. Esto es, en este caso, recuerden ustedes, los bloqueos solo se presentan por eventos, no por otra cosa. En este caso, el proceso pasará a estado en ejecución, de estado en ejecución al estado de bloqueo, ¿sí?, insertando ese proceso al bloque de control de procesos en la cola correspondiente del proceso de proceso bloqueado. La transición de este estado la provoca el proceso, ya que normalmente se deberá a la petición de una entrada o salida o de espera por algún evento. Ejemplo, si yo tengo que mandar imprimir un informe y la impresora está ocupada, no puedo ejecutar ese proceso. Por tanto, tengo que bloquearlo hasta que la impresora se libere. Si yo tengo que mandar guardar una consulta en una base de datos, no puedo, y está ocupada la base de datos por otro usuario o por otro grupo de usuarios, no puedo ejecutar ese proceso hasta que la base de datos se libere. Y entonces son los detalles que tengo que cuidar, y esos son los eventos que me pueden generar un bloqueo, por ejemplo. Hay muchos más, estoy hablando de algunos como ejemplos. Registros del CPU. Un registro del CPU es como una fotografía de los procesos que se están llevando a cabo en un momento dado. Repito, el CPU está ejecutándose constantemente. La velocidad del CPU se cataloga o se mide en nanosegundos, o sea, 1 por 10 a la menos 9 segundos, ¿sí? Estamos hablando de que, por ejemplo, un procesador en la actualidad trabaja alrededor, cada núcleo, alrededor de 2 a 3.2 GHz, o sea, miles de millones de ciclos por segundo, ¿sí? Obviamente, esto nos lleva a miles de millones de operaciones por segundo, de microoperaciones por segundo, que son las operaciones internas a los núcleos del procesador. Se utiliza para continuar con el proceso a partir del punto en el que se perdió el control del procesador. ¿Estamos? Muy bien, los registros del CPU. ¿Cuáles son los registros del CPU y que tengo que cuidar? Pues son los límites de memoria, ¿sí? Indican la zona de memoria utilizada por el proceso, de manera que cualquier acceso a otras zonas de memoria estará prohibido por el sistema. Información de estatus de entrada y salida, esto es, dónde se encuentran las peticiones de entrada y salida en un proceso que no han sido atendidas para un proceso, los ficheros que tienen abiertos, etcétera. Ejemplo, si yo tengo que llamar 10 veces datos de la memoria secundaria, voy a tener que estar suspendiendo la ejecución del programa 10 veces para poder cargar esa información de memoria secundaria a memoria primaria para poder continuar la ejecución del proceso. Eso se llama interrupciones, y esas interrupciones obviamente son bloqueos porque me detienen la ejecución en el procesador. Dicha información, la información de planificación del CPU, dicha información se utiliza a la hora de asignar el CPU a un proceso. Es necesario conocer la prioridad, los punteros a la cola de gestión del procesador, etc. Para acceder al bloque de control de procesos y a otras informaciones interesantes para el sistema, existe una tabla central que nos hace acceder a todas las estructuras de datos utilizadas por el sistema operativo. Aquí tenemos un ejemplo, una tabla central que me dice la versión del sistema, la fecha del sistema, la cola del procesador y los punteros, ¿sí?, y el estado de los procesos. Esto me lleva precisamente a las localizaciones de los procesos que tengo que ejecutar
y nos lleva a los punteros con respecto a la identificación del proceso, los registros, los límites de memoria, la información de entrada y salida, la información del planificador de procesos. Esta es una tabla de un bloque de control de procesos 1, bloque de control de procesos 2, y estos son los accesos a las estructuras del bloque de control de procesos. La administración de procesos, los registros, controlador de programa, palabras de estado del programa, apuntadores de pila, estado del proceso, prioridad, parámetros de calendarización, ID del proceso, proceso padre, grupos de procesos, señales, hora de inicio del proceso, tiempo de CPU consumido, tiempo de CPU de los hijos, de los procesos hijos, hora de la siguiente alarma, etcétera. Algunos campos de una entrada típica de la tabla de procesos. Aquí tenemos varias estructuras, cómo se tienen que ir registrando. Todo esto se registra en el sistema operativo para poder ejecutar los procesos. ¿Ok? Procesamiento paralelo. Aquí viene otro detalle muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de programación de alto nivel, de alto consumo de recursos. También llamado multiprocesamiento, es una situación en la cual dos o más procesadores operan en unísono al mismo tiempo. Esto quiere decir que dos o más CPUs ejecutan instrucciones de manera simultánea. Para los sistemas de multiprocesamiento, el administrador del procesador tiene que coordinar las actividades de cada procesador, así como sincronizar la interacción del CPU. Ojo, muchas veces no estamos hablando de CPUs como tal, sino de núcleos. Cada núcleo funge la función de un procesador. Pues vamos a tener procesamiento en paralelo, procesamiento serial. Si nosotros tenemos el procesador dentro del mismo equipo de cómputo, entonces estamos hablando de un multinúcleo. Pero si lo tenemos fuera del equipo de cómputo, podemos estar hablando de un clúster de procesamiento, o sea, procesadores externos al procesador del equipo de cómputo. Sí. Son granjas, no es un streaming. Streaming es la transmisión en directo. Las granjas pueden ser granjas para multiprocesamiento y granjas que se utilizan en la actualidad mucho. Granjas se les llama conjuntos de computadoras, redes de computadoras que tienen un administrador central que utilizas para la ejecución en los diferentes procesos y memorias de los diferentes equipos de cómputo. ¿Sí? Y ese no es streaming, ese es granjas, es un sistema de granjas o también conocido como clusters. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? ¿No? Bueno, las ventajas del multiprocesamiento es que mejoran la producción e incrementan la potencia de cómputo. Beneficios principales: mayor confiabilidad y procesamientos más rápidos. La mayor velocidad de procesamiento se logra porque las instrucciones se pueden procesar en paralelo, dos o más a la vez. La configuración típica del multiprocesamiento, tenemos la configuración maestro-esclavo. Es la configuración asimétrica, es un sistema de un procesador con procesadores esclavos adicionales, cada uno de los cuales está administrado por el procesador maestro. Aquí lo tenemos la memoria principal, tenemos dispositivos de entrada y salida, tenemos el procesador maestro y este tiene contacto con un procesador esclavo y con otro procesador esclavo. Por tanto, en lugar de ejecutar un solo proceso, en este caso puede ejecutar 3 procesos a la vez. ¿Sí queda claro? Tenemos aquí lo mismo, la configuración débilmente acoplada, que se conoce también como acoplamiento serial. El anterior fue acoplamiento paralelo. Si se dan cuenta, en el acoplamiento paralelo se utilizan los 3 procesadores, utilizan la misma memoria principal y los mismos dispositivos de entrada y salida, mientras que en el procesamiento débilmente acoplado o el acoplamiento serial, cada uno de los procesadores tiene su propia memoria y tiene sus propios dispositivos de entrada y salida. Esa es la diferencia
esquemática, gráfica que podemos encontrar entre un procesamiento en paralelo y un procesamiento serial, o un procesamiento fuertemente acoplado, que es este, y un procesamiento débilmente acoplado, que es este otro. ¿Está claro? Bueno, software de sincronización de procesos. Para poder ejecutar ya sea procesamiento paralelo o procesamiento serial, se tiene que tener un software que controle, que administre esos procesos, ¿sí? Eso se llama software de sincronización de procesos. Existen muchos. El éxito de la sincronización de los procesos se basa en la capacidad de los sistemas operativos para poner un recurso fuera del alcance de los otros procesos mientras uno de ellos lo está usando. Estos recursos pueden incluir dispositivos de entrada y salida, la localidad en el almacenamiento o un archivo de datos. O sea, cualquiera de estos recursos van a ser administrados por el software de sincronización de procesos, los va a apartar para un procesador en particular y no va a permitir que otros hagan uso de él. Esto es precisamente el éxito de esa administración de procesos. El recurso utilizado debe quedar bloqueado, alejado de los otros procesos hasta que pueda liberarlo, ¿sí? o hasta que queda liberado después de haber sido utilizado por ese proceso. Solo cuando está libre se permite que un proceso en espera lo utilice. Mientras lo esté ocupando otro proceso, nadie lo puede utilizar. ¿Está claro? El algoritmo para la ejecución de trabajos es el siguiente. Considerando el escenario en el cual dos procesadores terminan su trabajo al mismo tiempo, para ejecutar el siguiente trabajo, cada procesador 1 consulta la lista de trabajo para ver cuál debe ejecutarse a continuación. Cada trabajo, cada proceso, cada proyecto, cada programa tiene un orden de ejecución asignado. 2. Recupera el trabajo para su ejecución. 3. Incrementa la lista de listos para el trabajo siguiente. Y 4. Lo ejecuta. Este es el algoritmo básico de ejecución de los trabajos. Ahora, probar y establecer es una instrucción indivisible de máquina, conocida simplemente como TS, ¿sí? Que es introducida por IBM para su sistema de multiprocesamiento, como puede ser, por ejemplo, el sistema 360 o el sistema 370. ¿Ok? En un ciclo de máquina se revisa si la llave está disponible y, de ser así, la establece como no disponible y la asigna para la ejecución de procesos. Compañero, ¿alguna duda? Tú. Ok, seguimos. Wait y signal. Esto es espera, ¿sí? Y marca. Es una modificación de probar y establecer diseñada para eliminar la espera activa. Dos nuevas operaciones mutuamente excluyentes forman parte del juego de operaciones del planificador del proceso. Wait, que es en espera, y signal, que es designado o asignado, ¿ok? O señalado. ¿Qué es el procesamiento paralelo? El procesamiento paralelo, también llamado multiprocesamiento, es una situación en la cual dos o más procesadores operan al unísono, al mismo tiempo. Esto quiere decir que dos o más CPUs ejecutan instrucciones de manera simultánea. Por tanto, con más de un proceso activo a la vez, cada CPU puede tener al mismo tiempo un proceso en estado de ejecución para los sistemas de multiprocesamiento. El administrador del procesador tiene que coordinar la actividad de cada procesador, así como sincronizar la interacción entre los CPUs. La sincronización es la clave del éxito del sistema, porque en un sistema de multiprocesamiento muchas cosas pueden salir mal. Los multiprocesadores fueron desarrollados para los modelos de los mainframes, computadoras grandes de alta velocidad de IBM, y computadoras VAX, también computadoras
de alta capacidad, de alta velocidad de procesamiento, donde el sistema operativo trataba a los CPUs adicionales como recursos adicionales que se programaban para su trabajo. Estos sistemas, algunos con solo 2 CPUs, se han usado durante muchos años, siguen usándose para multiprocesamiento. ¿Ok? La configuración típica del multiprocesamiento es que mucho depende de cómo se configuran los procesadores múltiples en el sistema. La configuración típica son la configuración maestro-esclavo y puede ser débilmente acoplado, también conocida como asimétrica, o fuertemente acoplado, conocido como simétrico. El primero se conoce como procesamiento serial, el segundo se conoce como procesamiento paralelo. ¿Está claro? El sistema de multiprocesamiento maestro-esclavo es una configuración asimétrica en términos conceptuales. Es un sistema de procesador con procesadores esclavos adicionales. En una configuración de multiprocesamiento maestro-esclavo, estos últimos envían la solicitud de entrada-salida a través del procesamiento maestro. Vuelvo a insistir, la estructura gráfica más simbólica para lo que es el procesamiento fuertemente acoplado es que tanto los esclavos como el maestro utilizan la misma memoria principal y los mismos dispositivos de entrada y salida. Mientras que en el otro caso decíamos que utiliza cada uno su propia memoria y sus propios dispositivos de entrada y salida, en el débilmente acoplado. El procesador maestro administra el sistema, todos los archivos, dispositivos, memoria y procesadores. Por tanto, mantiene el estado de procesadores en el sistema y efectúa actividades de administración de almacenamiento, planifica los trabajos de los demás procesadores y efectúa los programas de control. Esta configuración es adecuada para entornos de cómputo en el que el tiempo de procesamiento se divide entre procesadores frontales. En estos casos, el procesador frontal se ocupa de los usuarios interactivos y de los trabajos rápidos y del procesador posterior de los trabajos largos mediante el modo de lotes. Las ventajas principales de esta configuración, que es el procesamiento paralelo, es su similitud y tiene 3 desventajas serias. Su confiabilidad no es más elevada que la de un sistema de un procesador, porque si el procesador principal falla, también va a fallar el sistema de cómputo, el clúster. Puede llevar a un mal uso de recursos, porque si un procesador esclavo queda liberado mientras el procesador maestro está ocupado, el esclavo debe esperar, ¿sí?, hasta que el procesador maestro se libere para que le pueda ser asignado otro trabajo. Incrementa el número de interrupciones, porque todos los procesadores esclavos y maestros deben interrumpir al procesador maestro cada vez que necesiten información o intervención por parte del sistema operativo, como para solicitudes de entrada y salida, uso de memoria secundaria, ¿sí?, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el único que tiene acceso a la memoria principal y a los recursos de entrada y salida es el procesador maestro. La configuración débilmente acoplada, también conocida como configuración serial, ¿sí?, esto es, o asimétrica. La configuración débilmente acoplada tiene varios sistemas de cómputo completos, cada uno con memoria propia, cada uno con dispositivos de entrada y salida, ¿sí?, CPU y sistema operativo. Por tanto, pueden trabajar de manera independiente, y esta es la estructura que ya se las había mostrado. Cada procesador tiene su propia memoria principal y tiene sus dispositivos de entrada y salida, y cualquiera de los 3 procesadores puede funcionar como esclavo o como maestro. La configuración simétrica. La configuración simétrica se implementa mejor si todos los procesadores son del mismo tipo. Tiene 4 ventajas sobre la débilmente acoplada. Es más confiable, se utilizan los recursos con efectividad, puede equilibrar las cargas y se puede
degradar con elegancia en caso de una falla. Esto es con la simétrica, o sea, con la fuertemente acoplada, o sea, con la programación en paralelo, que es esta que habíamos dicho, los procesadores con memoria principal y demás. Multiprocesamiento simétrico con procesadores homogéneos. Los procesadores se deben sincronizar con cuidado para evitar los bloqueos y la inanición. El software de sincronización de procesos. La sincronización de los procesos se basa en la capacidad del sistema operativo para poner un recurso fuera del alcance de los otros procesos, mientras uno de ellos lo está usando. Estos recursos pueden incluir dispositivos de entrada y salida, una localidad en el almacenamiento o un archivo de datos. En esencia, el recurso utilizado debe quedar bloqueado, alejado de otros procesos hasta que quede liberado. Ya lo habíamos comentado, hasta que esté libre, entonces podrá ser asignado a otro proceso. Considere el escenario en el cual el procesador 1 y 2 termina su trabajo al mismo tiempo. Decíamos, esta lista ya la habíamos trabajado. Consulta la lista, recupera el trabajo, incrementa la lista y lo ejecuta, que son los 4 pasos fundamentales. Existen varios sitios en donde puede ocurrir este problema de la memoria y tablas de asignación de páginas, tablas de entrada y salida, bases de datos de aplicación y cualquier otro recurso compartido. El elemento común de todos los esquemas de sincronización es permitir que un proceso que terminó el trabajo en una región crítica del programa antes que otros procesos tengan acceso al mismo. No voy a asignar recursos hasta que estén liberados los recursos porque haya terminado el trabajo. Esto es aplicable tanto a los multiprocesadores como a 2 o más procesos en un sistema de procesamiento de un procesador, tiempo compartido. Se conoce como región crítica porque su ejecución se debe manejar como una unidad. Según hemos visto, los procesos de una región crítica no se pueden entrelazar sin poner en peligro la integridad del sistema o de la operación. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto puede generar un deadlock, un abrazo mortal. El hecho de que yo comparta recursos a dos procesos, esto puede generar que en un momento dado, si terminan antes los procesos, queden bloqueados. Esta secuencia está formada por 2 acciones. 1, el proceso primero debe ver si la llave está disponible, y 2, si está disponible el proceso debe tomarla y ponerla en cerradura para que no la pueda usar otro proceso, para que no esté accesible a ningún otro proceso más. ¿Ok? Bien. Les pido de favor que si no están suscritos al canal se suscriban, ya que esto le da vida y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Espero contar con su apoyo para compartirlo con sus contactos y redes sociales para ganar audiencia y horas de reproducción. Si no reproducen el video en el canal, no apoyan al mismo. Si descargan, no apoyan al canal y no genera tiempo de reproducción. Y si no le dan like, no apoyan al canal. Y si no envían comentarios, tampoco. Es importante su visita activa en el canal y reproducirlo en el propio canal de YouTube. Agradezco su apoyo y espero que este esfuerzo siga creciendo. Continuemos. Probar y establecer. Probar y establecer es una instrucción indivisible de máquina conocida simplemente como TS por las siglas en inglés Test and Set, introducida por IBM para su sistema de multiprocesamiento 360 y 370. En un ciclo de máquina revisa si la llave está disponible y, de ser así,
la establece como no disponible para hacer uso del recurso. Es importante entender que estos recursos son fundamentales para la ejecución de los procesos y que tienen que estar disponibles en los procesos que vayan a ser ejecutados. Si no se encuentran disponibles, los procesos no podrán ser ejecutados. La llave real es un solo bit en una localidad de almacenamiento que puede contener un 0 si está libre o un 1 si está ocupado. Es una variable tipo bandera en la cual nos indica si un recurso está libre, está disponible o ya está asignado. Podemos considerar el TS, que es el Test and Set, como un subprograma de función que tiene un parámetro localidad de almacenamiento y que devuelve un valor. El código de esto ocupado o libre, con la excepción que solo toma un ciclo de máquina. Probar y establecer entonces nos lleva a la posibilidad de hacer uso del recurso como tal. Wait and signal o wait y signal es una modificación de probar establecer diseñada para eliminar la espera activa. Los sistemas operativos, las nuevas operaciones mutuamente excluyentes forman parte del juego de operaciones del planificador del proceso wait and signal. Wait se activa cuando el proceso se encuentra en un código de condición ocupado. Establece el bloqueo de control del proceso PCB, bloqueo de control de proceso, o bloque de control de proceso más bien, por sus siglas en inglés, y en el estado bloqueado, y lo vincula con la cola de proceso que espera la entrada a esta región crítica particular. Signal, señalado o marcado, queda activado cuando un proceso sale de la región crítica y el código de condición que se establece como libre comprueba la cola de los procesos que esperan entrar en la región crítica, selecciona uno y lo coloca en el estado de listo. La adición de la operación de wait and signal libera el proceso libera más bien a los procesos del dilema de la espera activa y devuelve el control al sistema operativo, mismo que entonces puede ejecutar otras tareas mientras los procesos en espera están ociosos, están en formato de wait. Semáforo. El semáforo es un tipo de variable entera no negativa que se utiliza como bandera. Caligert en 1982 lo estableció, y esto es permite o no permite el acceso a un lugar, y de hecho una variable tipo bandera puede tener varias rutas, varios caminos. Los semáforos mejor conocidos son los dispositivos de señalización tipo bandera que se usan en los ferrocarriles para indicar si una sección de los rieles está libre. Cuando se levanta el brazo de los rieles están libres, cuando el brazo está abajo los rieles están ocupados, por tanto no se puede transitar por ahí. La cooperación de procesos. En ocasiones varios procesos trabajan juntos para completar una tarea común. A continuación veremos algunos ejemplos. Productores y consumidores. Un proceso produce algunos datos que otros procesos los consumen después. Por ejemplo, aquí tenemos un productor que lo mete a una memoria de intercambio llamada buffer, que es una memoria de amortiguamiento. Permite, si los procesos son unos más rápidos que otros, el buffer lo que permite es amortiguar ese cambio de velocidad para que los procesos no se interrumpan y puedan seguir operando. Si un proceso es demasiado rápido, manda sus resultados al buffer, mientras que los otros procesos que son más lentos van a ir jalando la información lentamente o conforme vayan pudiendo del buffer, y así el proceso rápido va a seguir operándose para liberarse lo antes posible. El consumidor lo que hace es jalar del buffer los procesos, y los productores también van a estar consumiendo los recursos. Si el buffer se vacía, entonces hay peligro de que el proceso se detenga por inanición, o sea, no les llegan los recursos necesarios para la ejecución de los procesos. Algoritmo de productores y consumidores.
Dado que la memoria intermedia solo puede contener una cantidad finita de datos, el proceso de sincronización debe retenerse, o más bien retrasarse al productor, para que genere menos datos cuando la memoria esté llena. También puede estar preparado para retrasar la recuperación de los datos por parte del consumidor cuando la memoria intermedia esté vacía. La memoria esta tarea se puede implementar mediante dos semáforos de conteo, uno para indicarte el número de posiciones llenas de la memoria intermedia y el otro para indicar el número de posiciones vacías de dicha memoria, de tal manera que podemos intercambiar entre vacías y medias y tratar de sostener una cantidad de procesos en esa memoria de intercambio, y esta memoria precisamente se conoce como buffer porque amortigua el cambio de velocidad de un proceso a otro. El tercer semáforo, llamado mutex, asegura la exclusión mutua entre los procesos. A continuación presentamos la definición de los procesos productor del consumidor. Muy bien, dado que la memoria, este es el algoritmo de productores y consumidores. Dado que la memoria intermedia solo puede contener una cantidad finita de datos, el proceso de sincronización debe retrasarse al productor para que genere menos datos cuando la memoria esté llena, y también puede estar preparado para retrasar la recuperación de los datos por parte del consumidor cuando la memoria intermedia esté vacía. La memoria a esta tarea se le puede implementar, decíamos, mediante dos semáforos de conteo, uno para indicarle el número de posiciones llenas, otro para indicar el número de posiciones vacías, y el tercero es el mutex, que es el que permite ese retraso tanto para el llenado como para el vaciado. Así tenemos que los productores producen los datos, y si tenemos la memoria vacía, entonces entra el mutex para acelerar el proceso de producción y para detener el proceso de extracción del consumidor. Entonces ahí, por ejemplo, el consumidor, cuando está vacío, entra el proceso mutex, es un semáforo que nos ayuda o a retener la producción cuando hay una memoria llena, o a detener el consumo cuando hay una memoria vacía. El proceso mutex en el productor lee los datos de la memoria intermedia para hacer el llenado, el vaciado o la transferencia de datos de un proceso productor a un consumidor. Escribe datos en la memoria intermedia, la memoria vacía cuando tenemos el mutex, y obviamente también tenemos el proceso de lleno y el proceso de vacío. Tenemos entonces los tres eventos: cuando la memoria está llena, cuando la memoria está intermedia, que tiene parte vacía y parte llena, o cuando la memoria está vacía, y tenemos que trabajar el mutex para reducir ya sea la producción del productor cuando la memoria está llena, o para reducir el consumo del consumidor cuando la memoria está vacía. Los semáforos. Un semáforo, decíamos, es una variable no negativa que se utiliza como bandera. Esto es, ya lo habíamos visto, cuando podemos tener el paso o detener el paso. El semáforo utilizado por los ferrocarriles indica si el tren puede seguir adelante. Cuando está abajo, se espera un tren que viene, y si está levantado, el tren puede continuar. Esto podría ser precisamente lo que corresponde a la emulación de lo que es el flujo de información por la memoria vacía o memoria llena. Aquí tenemos entonces la simbología gráfica de lo que sería una variable semáforo. Dijkstra los llamó PB, y así se conocen hoy en día. La P representa la palabra holandesa de proberen, probar, y la V significa verhogen, que es incrementar. Las operaciones P y B efectúan esto, prueban e incrementan. He aquí cómo funcionan. Si suponemos que S es una variable de semáforo,
La operación V sobre S es incrementar S en 1, mientras que, bueno, la acción se puede enunciar de la siguiente manera: VS sería igual a S, donde S sería igual a S más 1. Está incrementando S en 1. La operación P sobre S es probar el valor de esta, y en caso de no ser 0, entonces reducirlo en 1. La acción se puede enunciar de la siguiente manera: PS, si S es mayor que 0, entonces S igual a S menos 1, porque quiere decir que la memoria se encuentra llena, está saturada. La secuencia de estado de 4 procesos solicita operaciones P y V en el semáforo binario S. El valor del semáforo antes de la operación se muestra en la línea que antecede a la operación. El valor actual se muestra en la misma línea. Así podemos ver que tenemos las acciones y el resultado. El número del estado es el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el proceso que realiza la llamada: en el proceso 0 no se realiza llamada, pero en el proceso 1 se realiza P1, llama al proceso 1, después en el 2 se llama el 1, en el 3 se llama el 2, en el 4 el 3, 5, 4, 6, 2, 8, 3, en el 7 no hay llamado, en el 9, 4. Y las operaciones son PS y VS. Decíamos que, si lo recordamos aquí, VS me permite aumentar el valor de S y PS me permite reducirlo. De tal manera que, dependiendo de si las operaciones están llenas o vacías, entonces tengo que verificar para generar ya sea un incremento con VS o un decremento con PS. Así tenemos el proceso en la región crítica: P1, P2, P2, P3, P3, P4, y los procesos que se llevan a cabo pues son precisamente procesos, proceso 3, el proceso 3 y 4, el 4, y en espera vamos a tener los que están en 0 están disponibles, los que están en 1 están en espera. Entonces son los valores de S que vamos a tener. La operación P y V en el semáforo S obliga al concepto de la exclusión mutua, necesaria para evitar que dos operaciones intenten ejecutarse al mismo tiempo. El nombre tradicionalmente dado de este semáforo en la literatura es mutex, y significa mutual exclusión, o sea, exclusión mutua, por lo que las operaciones se convierten en P mutex, si mutex es mayor que 0, entonces lo reduce, y V mutex, si mutex está por debajo, entonces obviamente lo incrementa. Mutex es la variable, vamos a decir, es la forma de operar el buffer para o reducir o aumentar lo que es el flujo de información entre los productores y los consumidores, los procesos productores y los procesos consumidores. La cooperación de procesos. Los productores y los consumidores. En el problema clásico de los productores y consumidores, un proceso produce algunos datos que otro proceso los consume después, a pesar de que describimos el caso con un productor y un consumidor, se puede expandir a varios pares de productores y consumidores. Todo esto va a generar una gama de posibilidades. La memoria intermedia en cualquiera de estos estados es memoria intermedia llena, parcialmente vacía y memoria intermedia vacía, que son los tres estados de la memoria. Estaríamos hablando de una especie de tricotomía, pero con respecto a la memoria: está llena, está intermedia o está vacía. Son los tres estatus que nos ofrece la memoria. Así, por ejemplo, tenemos el productor, tenemos un buffer que va a alimentar al consumidor. El productor, tenemos un buffer que está semi vacía, entonces por un lado puedo decir que esta está llena, esta está semi vacía y esta está vacía. Son los tres estados que puedo tener. Un tercer semáforo mutex asegura la exclusión mutua de los procesos, y a continuación se presentan las definiciones de los procesos en lo que es el productor y el consumidor. El productor produce datos y P vacía, está vacía, entonces entra a trabajar mutex para que se produzcan más datos.
cuando cuando el consumidor encuentra la producción de datos y esto está llena, obviamente puede extraer datos, pero al extraer datos vacía la memoria y entonces Mutex solicita que se vuelva a crear. Pero cuando se vuelve a crear, la acción del Mutex lo que hace es que lee los datos de la memoria intermedia y escribe los datos de la memoria intermedia y al extraer los datos la vacía otra vez, y es un ciclo constante entre solicitar que se generen más datos y esperar cuando ya está llena, o solicitar que se lean datos y esperar cuando ya está vacía. Los lectores y escritores se presenta cuando dos tipos de procesos necesitan tener acceso a un recurso compartido como un archivo, una base de datos. Entonces llamaron a estos procesos lectores y escritores, porque permiten meter y sacar información del mismo sistema. El estado del sistema se puede resumir con 4 contadores inicializados a 0. Por ejemplo, el número de lectores que han solicitado un recurso y todavía no lo han liberado, L1 igual a 0. Los lectores que están usando un recurso y aún no lo liberan, L2 igual a 0. El número de escritores que han solicitado un recurso y que no lo han liberado, E1 igual a 0. La cantidad de escritores que están usando un recurso y todavía no lo liberan, E2 es igual a 0. La programación concurrente, hasta ahora hemos visto el multiprocesamiento como varios trabajos que se ejecutan al mismo tiempo en un procesador o sobre multiprocesadores. Esto también puede referirse a un trabajo que utiliza varios procesadores para ejecutar conjuntos de instrucciones en paralelo. El concepto no es nuevo, pero requiere de lenguaje de programación y un sistema de cómputo que puede apoyar ese tipo de construcción. Este tipo de sistema se conoce como sistema de procesamiento concurrente. Las aplicaciones de la programación concurrente, la mayor parte de los lenguajes de monoprogramación son de naturaleza serial, se ejecutan secuencialmente. Las instrucciones se cuentan una por una. Por ejemplo, para el cálculo A igual a 3 por B por C más 4 entre D más E elevado a F menos G. Bueno, el cálculo secuencial sería, primero obviamente vamos al más profundo, F menos G, almaceno la diferencia de F menos G, por ejemplo en T1, después calculo D más C, y entonces almaceno la suma en T2, y entonces lo que voy a hacer es elevar T2 a la potencia T1, y ya que tengo este resultado lo almaceno otra vez en la potencia T1. Entonces lo que voy a hacer es dividir 4 entre T1 y almaceno el cociente en T2. Ya que tengo esto, entonces multiplico 3 por B, luego multiplico T1 por C, ¿sí? O sea, el resultado, porque es 3 por B, lo multiplico y lo guardo en T1. Después entonces multiplico ese resultado T1 por C, entonces lo guardo otra vez en T1, y entonces lo que voy a hacer es simplemente sumar esta parte que es T1 con esta otra parte que es T2, y de esa manera tengo el resultado correspondiente. Esta es la manera, la operación paso a paso de cómo calcular el resultado de una estructura de ese tipo. Muy bien, definamos dos términos, cobegin y coend, que indicará al compilador qué instrucciones se pueden procesar de manera concurrente. A continuación escribimos de nuevo nuestra expresión para aprovechar un compilador de procesamiento concurrente, de tal manera que entonces tenemos T1 igual a 3 por B, T2 igual a D más C, T3 igual a F menos G, coend, cobegin, T4 igual a T1 por C, T5 igual a T2 elevado a T3, y el coend y A igual a T4 más 4 entre T5. Esto lo vamos ejerciendo o ejecutando paso a paso, 3 por B, después D más C, etcétera, hasta llegar al resultado final que es A
igual a T4 más 4 entre T5. Con el procesamiento concurrente, el procesamiento de 7 pasos se puede procesar en 4. Hace ratito, si recordamos, aquí necesitábamos 7 pasos, 7 ciclos de reloj, y ya con este procedimiento concurrente lo podemos reducir solamente a 4 pasos. Esto reduce el tiempo de ejecución del proceso. Caso 1, operación de matrices. Por ejemplo, para llevar a cabo una operación de matrices dentro de un ciclo, las instrucciones pueden ser, por ejemplo, do i igual a 1.3. Vamos a ver aquí, a i igual a b i más ci en do. Entonces estamos haciendo un ciclo hasta el final. Si utilizamos el 3 procesadores, esto es, la instrucción se puede llevar a cabo en un paso como sigue. Procesador 1 ejecuta A1 igual a B1 más C1. A2 igual a B2 más C2, pero esto se ejecuta en el procesador 3. Y en el procesador 3 se ejecuta A3 igual a B3 más C3, y con esto hacemos precisamente la suma de esta matriz. De tal manera que si tenemos la matriz A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la matriz B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces sabemos que la primera hilera de la matriz A se puede multiplicar por los elementos correspondientes de la primera columna de la matriz B, o sea, este por este, y luego este proceso se puede repetir hasta poder calcular todos los productos para el primer elemento de la matriz C, para obtener el resultado sumando los productos. El número real de productos que se puede calcular al mismo tiempo depende del número de procesadores disponibles. En series puede calcularse esto en 45 pasos con 3 procesadores. Al efectuar la multiplicación en paralelo, bastan 27 pasos. Precisamente las operaciones en paralelo o las operaciones en serie sí afectan o reducen. Por ejemplo, en paralelo, que es fuertemente acoplado, normalmente es más rápido que lo que es en serie. Caso 3, la búsqueda de bases de datos. La búsqueda de una aplicación no matemática común de procesamiento concurrente. Cada procesador busca una sección diferente de la base de datos o del archivo, y es una manera muy rápida de encontrar términos en un diccionario. Autores de una base de datos bibliográfica, por ejemplo, los archivos invertidos que se generan a partir de una base de datos de documentos completos. Cada registro en un archivo invertido contiene un término de tema y los números de documentos donde el tema se encuentre. Caso 4, el ordenamiento o combinación de archivos. La decisión de un archivo grande en secciones, más que disección, disección. La división de un archivo grande en secciones, cada uno con un procesador, permite ordenar cada sección al mismo tiempo, y luego es factible combinar partes de las secciones hasta que el archivo se cumpla, esté completo y de nuevo ordenado. Esto se utiliza de una manera bastante común para lo que es la aceleración de procesos de ordenamiento que requieren demasiados recursos. La programación concurrente ADA es un lenguaje de programación de alto nivel que fue propuesto al público en el año de 1980. Algunos de los requerimientos generales que se impusieron al diseño del lenguaje fueron la legibilidad y la simplicidad. Tenía 3 requerimientos más específicos que cualquier otro lenguaje. Sus módulos aceptarían ocultamiento de información, de manera que el usuario sabría cómo utilizar el módulo sin tener que conocer la forma en que se encontraba el módulo desarrollado internamente.
el módulo lograba este resultado, pues podríamos emularlo con el encapsulamiento en la programación orientada a objetos. Por lo tanto, el usuario tendría toda la información necesaria para utilizar un módulo de forma correcta, pero no más. Y el procesador tendría toda la información necesaria para procesar un módulo y nada más. Contendría mecanismos para implementar programación concurrente. Su diseño facilitaría la comprobación de la corrección de un programa. ADA está diseñado, hago la aclaración de que el nombre ADA se le puso precisamente por la primera mujer programadora, Ada Augusta, Lady Ada Augusta, y que, bueno, en honor a ella se le puso el nombre ADA a este lenguaje de programación concurrente. ADA está diseñado para ser modular, lo que varios programadores pueden trabajar en secciones de un proyecto grande de manera independiente uno de otro. Por lo tanto, un programa ADA puede contener uno o más unidades de programa que se pueden compilar por separado y que típicamente está compuesto en dos partes. Uno, la especificación con toda la información que debe ser visible para las demás unidades, la lista de argumentos. Dos, un cuerpo formado por detalles de implementación que no necesitan estar visibles a las demás unidades. Una característica atractiva de ADA es su capacidad de manejar situaciones excepcionales durante la ejecución de una unidad de programa, situaciones que impedirían manejar su situación normal. Esto es, permite que cada programa maneje sus errores en tiempo de ejecución. ADA es usado por las dependencias de la defensa del mundo occidental, de la industria aeroespacial y de manera creciente en los sectores civiles y privados que se ocupan de aplicaciones de procesamientos en tiempo real y en paralelo, incluyendo telecomunicaciones, control de procesos y sistemas de monitoreo. Podríamos incluirla incluso en manejo de escenarios, que es tiempo real, y manejo, por ejemplo, o desarrollo de videojuegos. La sincronización del proceso, la administración de bloqueos mutuos y de inanición. Esto nos lleva a comprender algunas situaciones. ¿Qué es un bloqueo mutuo? Es un problema que ocurre cuando varios trabajos, ¿sí?, están en la espera de recursos que están siendo utilizados por otros trabajos. ¿Qué es la inanición? Es el resultado de la acción conservadora de la asignación de memoria que da como resultado que no se permita la ejecución de un trabajo porque no le llegan los recursos. Eso se llama inanición. Bloqueo mutuo. El bloqueo mutuo lo tenemos representado aquí. Si tenemos estas calles, vamos a decir, este programa está tratando de pasar para acá. Sin embargo, aquí está obstruido porque este está tratando de pasar para acá, y aquí este está obstruyendo el de acá y choca con este, por lo que no puede pasar hacia acá, y obviamente este está tratando de pasar hacia acá y no puede. Entonces esto, incluso aquí se está generando un bloqueo mutuo, incluso podríamos decir un abrazo mortal. Entre todos los procesos se están bloqueando, y si no hay liberación de recursos, el sistema va a caer en un caos. Si tenemos un bloqueo mutuo, el bloqueo mutuo puede ser provocado por la red, solicitud de archivos, bases de datos, asignación de dispositivos dedicados, múltiples dispositivos, operaciones periféricas simultáneas y el compartir discos. Entonces todo esto nos puede provocar un bloqueo mutuo. ¿Qué es la inanición? Bueno, cuando teniendo recursos están siendo utilizados o bloqueados por alguien más, ¿sí?, que se queda con ellos y no los libera, y entonces eso va a generar una inanición, o sea, no llegan los recursos a los demás procesos. La sincronización de procesos, la administración de bloqueos y de bloqueos mutuos y la inanición provocan problemas graves durante la ejecución de un sistema operativo. Bueno, hasta aquí el video. Solicitando su apoyo, suscríbanse, denle like
y denle clic a la campanita. Todo esto apoyaría mi canal. Mientras más tiempo reproduzcan el video en YouTube, más apoyo recibe mi canal. Reproduzcan en YouTube los videos y no los descarguen para apoyar mi canal. Les recuerdo que sus comentarios son muy importantes y sus likes también. Recuerden proponer qué canción desean que les cante para el video especial. La publicaré cuando lleguemos a las 3000 horas de reproducción. Denle clic a la campanita para que les avise cuando suba más videos. Agradezco el apoyo para fortalecer mi canal y espero que este esfuerzo siga creciendo. Si ustedes me hacen el favor de invitar a sus contactos, seguramente el canal crecerá en suscriptores y tiempo de reproducción, parámetros necesarios para sostener el canal. Por último y no menos importante, ya hay varios profesores que están utilizando mi material para apoyar sus clases. Les mando un saludo especial y les agradezco su apoyo, porque mientras más personas conozcan mi canal y les sean de utilidad los materiales que les publico, más audiencia tendrá el mismo. De nuevo, gracias por compartir mi canal con sus alumnos y colegas. Saludos a todos. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.